Hay cosas que cambian la vida cuando las escuchas por primera vez. Y luego están las cosas que la cambian para siempre. Durante siglos, millones de personas han rezado, repitiendo las mismas palabras, creyendo que hablaban con Dios, pidiendo perdón, ayuda, milagros. Pero ¿y si te dijera que Jesús nunca oró a ese Dios? ¿Y si te dijera que cada vez que Jesús oraba, no estaba suplicando al Creador del mundo, sino comunicándose con algo mucho más alto? ¿Con una conciencia anterior a toda creación? Con la fuente original, la mónada. Lo que estás a punto de escuchar no es teología. Es una revelación, una verdad que la Iglesia no podía permitir que supieras. Porque si lo entendieras, nunca volverías a orar igual. Nunca volverías a sentirte separado de lo divino y descubrirías que si tú, tienes el mismo acceso que tuvo Jesús. Esta es la oración que lo cambia todo. Durante años, nos enseñaron a mirar hacia arriba, a levantar las manos, cerrar los ojos y hablar con un Dios que supuestamente nos escuchaba desde el cielo. Nos dijeron que Él creó el mundo en días, que descansó el séptimo, y que Jesús era su Hijo obediente. Pero algo no encaja, porque si observas con atención, si lees las palabras de Jesús, tal como fueron escritas originalmente, descubres algo inquietante. La figura de Dios a la que rezamos hoy no es la misma a la que Jesús se dirigía. A lo largo de los siglos, a través de traducciones, concilios y ediciones, el mensaje original se ha distorsionado, han eliminado conceptos clave, han simplificado verdades profundas, y nos han entregado una versión diluida, una versión que les convenía. Nos hicieron creer que necesitábamos intermediarios, iglesias, sacerdotes, para llegar a Dios. Pero la verdad es mucho más directa y poderosa. Jesús no hablaba con un rey en un trono celestial. Se comunicaba con una fuerza, una inteligencia, una conciencia universal, de la que todos formamos parte. No pedía, activaba, no suplicaba, afirmaba. Entendía que la oración no es un acto de pedir a una entidad externa, sino de alinear nuestra propia vibración con la de la fuente creadora. Este conocimiento es tan potente que podría desmantelar estructuras de poder que se han mantenido por milenios. Porque si tú puedes comunicarte directamente con la fuente, ya no necesitas que nadie te diga cómo hacerlo, qué pedir o por qué arrepentirte. Te conviertes en un creador consciente, en un canal directo de lo divino, exactamente igual que Jesús. Piensa en esto por un momento. Cada vez que has rezado, ¿a quién le has estado hablando realmente? ¿Al Dios de la religión o a la fuente universal de toda existencia? La diferencia es fundamental. Uno te mantiene en una posición de súplica y dependencia. El otro te empodera, te reconoce como parte integral de la creación, con la capacidad de manifestar tu propia realidad. Esta no es una idea nueva, es una verdad antigua que ha sido ocultada a propósito, pero ahora está resurgiendo. La revelación que cambia todo no es un secreto guardado en un antiguo manuscrito. Está dentro de ti, esperando ser redescubierta, porque tú, al igual que Jesús, eres una chispa de esa mónada, de esa conciencia original, y el poder de crear, de sanar y de transformar no está en el cielo, está en tu interior. Jesús nunca llamó a ese Dios Padre, jamás en los textos más antiguos. En el griego original, Jesús no dice oro a Dios, dice, me comunico con el Padre. Y ese pequeño, casi olvidado detalle, lo cambia absolutamente todo. El Padre del que Jesús hablaba no era el creador del universo material, no era Yahvé, no era el Dios del Antiguo Testamento que castigaba y premiaba. Era algo mucho más grande, más silencioso, más puro. Jesús no oraba al Dios del trono, oraba a la fuente del todo, a la mónada, la conciencia absoluta que existe antes de cualquier forma, incluso antes que los dioses. Durante siglos, esa verdad fue distorsionada, borrada
traducida, hasta desaparecer, porque si los humanos entendieran lo que Jesús realmente hacía al orar, no necesitarían templos, no habría intermediarios, no existiría poder para los que controlan en nombre de Dios. Ese fue el malentendido que cambió por completo la historia espiritual de la humanidad. Jesús nunca confundió a Dios con el Padre, pero nosotros sí. El Dios del Antiguo Testamento era un creador, un artesano cósmico, un arquitecto del mundo material, un Dios que daba leyes, castigaba, premiaba y exigía adoración a Yahvé, el demiurgo. Pero el Padre del que hablaba Jesús no era un Dios con nombre, ni forma, ni voluntad personal. Era la fuente antes de todo nombre, el silencio antes del primer sonido, la conciencia pura que ya existía antes de que el universo siquiera comenzara. Y ese Padre no está en un trono celestial, está dentro de ti. Esa es la conexión directa que Jesús enseñó, una comunicación interna con la fuente de toda la existencia, sin rituales, sin dogmas, solo tú y el silencio, donde reside el todo, un camino que no requiere que mires hacia arriba, sino hacia adentro. Es ahí donde encuentras esa conciencia pura, esa fuente de la que todos formamos parte. Esa es la verdad que se intentó ocultar, la verdad de que no necesitas a nadie más para hablar con la fuente. La conexión ya existe. Siempre ha estado ahí esperando ser reconocido. Es un retorno a lo más esencial, un despertar a la divinidad que habita en nuestro interior. Es el verdadero mensaje que ha resonado a través de los siglos. A pesar de los intentos por silenciarlo, el poder no está afuera, en manos de otros. El poder de conectar con la fuente siempre ha estado dentro de ti, la unión con la fuente. Por eso, Jesús decía, yo y el Padre somos uno. No porque fuera igual a Yahvé, sino porque su conciencia se había fundido con la mónada, la fuente de todo. El Padre no está arriba, no vive en un cielo físico, ni escucha desde lejos. El Padre está dentro. Es la chispa que respira en tu pecho cada vez que cierras los ojos y recuerdas quién eres. Cuando Jesús oraba, no lo hacía con miedo, no pedía permiso, no negociaba con un Dios temperamental. Jesús hablaba como quien ya está en casa, porque sabía que la distancia entre él y el Padre nunca existió. Es una diferencia fundamental. Dios separa, el Padre unifica. Dios exige, el Padre reconoce. Dios juzga, el Padre sostiene. Y esa es la diferencia que lo cambia todo, porque cuando oras al Padre no estás pidiendo nada. Estás recordando que tú y Él siempre fueron el mismo ser. Hace casi 2000 años existía un cristianismo diferente, uno que no necesitaba templos, ni jerarquías, ni miedo. A ese camino lo llamaban gnosis. La palabra significa conocimiento, pero no un conocimiento de libros ni de dogmas, sino un conocimiento de ti mismo. Los primeros seguidores de Jesús no lo adoraban, lo escuchaban, lo imitaban porque sabían que lo que él había recordado, todos podían recordarlo también. Ellos no creían en un Dios que habitaba en el cielo. Sabían que el verdadero Padre habitaba en la conciencia. Como está escrito en el Evangelio de Tomás, en el reino no vendrá por esperarlo. El reino está dentro de ti y fuera de ti. Pero ese mensaje era peligroso, demasiado poderoso, porque un pueblo que no necesita intermediarios no puede ser controlado. Una mente que reconoce la divinidad dentro no se arrodilla ante nada. Así que los quemaron uno por uno. Los textos, los maestros, los templos del conocimiento interior, el concilio de Nicea, la Inquisición, la Iglesia Imperial, reescribieron el mensaje, borraron el nombre de la mónada y colocaron en su lugar un Dios de miedo, un Dios que recompensa la obediencia y castiga la libertad. Y el hombre olvidó quién era. Pero la gnosis no murió, solo se ocultó como una semilla bajo tierra, esperando que llegara el tiempo de florecer otra vez. Hace tiempo es ahora.
Jesús no oraba como nosotros. Nunca lo hizo. No lo veías arrodillado llorando para que Dios lo escuchara. No lo veías rogando por milagros, ni esperando aprobación. Jesús oraba como quien recuerda. Cuando los demás suplicaban al cielo, él cerraba los ojos y hablaba desde adentro. No decía por favor. Decía gracias. No pedían, agradecían, Padre. Te doy gracias porque ya me has escuchado. Así oró antes de resucitar a Lázaro. ¿Escuchas bien esas palabras? ¿Ya me has escuchado? Pasado an certeza, an comunión. Jesús no esperaba que algo sucediera. Sabía que ya había sucedido, porque cuando estás unido al Padre, no existe el tiempo, solo la presencia. Él entendía que la creación no es un acto de pedir, sino de reconocer lo que ya es. No se trataba de convencer a una fuerza externa, sino de alinearse con la fuerza interior que ya lo contenía todo. Él no era un mendigo del universo, era su co-creador. Cada vez que cerraba los ojos, no estaba buscando a Dios afuera, estaba activando el Dios que llevaba dentro. Su oración era una declaración, una afirmación de la realidad que él mismo elegía manifestar. Por eso sus palabras tenían tanto poder. No venían de la duda o la necesidad, sino de la convicción absoluta de que él y el Padre eran uno. Por eso, cuando ores, no pidas como si te faltara algo. Agradece como si ya lo tuvieras todo. No supliques al cielo. Habla con la divinidad que habita en ti. Porque el verdadero milagro no es que Dios te escuche. El verdadero milagro es que tú recuerdes que eres parte de Dios y que dentro de ti reside el mismo poder que resucitó a Lázaro. El mismo poder que mueve las estrellas. Recuerda quién eres. Su oración no era una petición, era una declaración, una confirmación de su conexión con la mónada, la fuente eterna, donde toda posibilidad ya existe. Por eso sus oraciones siempre funcionaban, porque no venían del miedo, sino del reconocimiento. Cuando Jesús oraba, no hablaba a la divinidad, hablaba desde la divinidad. No había separación entre él y el Padre, solo conciencia. Una conciencia que decía, yo soy la vida, yo soy la luz, yo soy el camino. No lo decía para impresionar, lo decía para recordarnos quiénes somos. Así oraba Jesús, sin pedir, sin miedo, sin distancia. Oraba desde la certeza de que ya era uno con la fuente. Y esa es la forma más alta de oración que existe. Jesús dejó un mapa, no un libro, un método, una forma de volver a la fuente cada vez que oras. Y no tiene que ver con palabras, tiene que ver con estado de conciencia. Paso 1: deja de hablarle a un Dios externo. No hay nada allá arriba. La mónada no vive en el cielo, vive dentro de ti. Cada vez que cierras los ojos y sientes el espacio entre tus pensamientos, ahí está. Jesús no hablaba a la fuente, hablaba desde la fuente, desde ese punto donde tu alma y la conciencia universal son la misma voz. Pasudus, nupidaos, alinó. El error más grande de la oración moderna es creer que estás pidiendo algo que no tienes. Jesús no decían, Padre, haz que Lázaro viva. Decían, Padre, te doy gracias, porque ya me has escuchado. Porque cuando oras desde la mónada, no estás pidiendo que la realidad cambie. Estás reconociendo que ya cambió. Paso 3. Usa el lenguaje del yo soy. La mónada no responde a súplicas, responde a identidad. No digas Dios, dame paz. Di yo soy paz. No digas, dame abundancia. Di yo soy abundancia. Jesús hablaba así porque entendía algo que pocos comprendieron. El universo responde a lo que eres, no a lo que pides. Paso 4: no ora más en silencio que con palabra. Jesús se retiraba al desierto, a las montañas, al jardín. ¿Por qué? Porque el silencio es el idioma de la mónada. Las palabras se quedan en la superficie. El silencio atraviesa el velo. Cuando oras sin hablar, sin pedir, sin pensar, la fuente te reconoce, porque en ese instante,
Tú y ella son la misma cosa. Paso 5. Termina con certeza, no con esperanza. Jesús nunca dijo, ojalá. Dijo, yo sé que siempre me escuchas. Esa frase lo contiene todo. Tu oración no sube al cielo. Es el cielo recordándose a sí mismo a través de ti. Por eso Jesús decía, en todo lo que pidáis, en mi nombre, se os dará. No hablaba de su nombre humano, hablaba del nombre sagrado en él, yo soy. Cuando oras así, el universo ya no tiene opción, tiene que reflejarte. Y ahí, en ese instante, dejas de rezar como un humano, con miedo, y comienzas a orar como la divinidad que recuerda quién es. Cuando Jesús enseñó a orar, no fundó una religión, encendió una conciencia, pero los siglos que siguieron hicieron todo lo posible por apagarla. Porque si tú descubres que puedes hablar directamente con la fuente, ¿para qué necesitarías templos? ¿Para qué intermediarios? ¿Para qué miedo? La verdad es que el mensaje original de Jesús era demasiado peligroso para un mundo que buscaba control. Así nació la conspiración más grande de la historia espiritual, hacerte creer que el creador de este mundo, el demiurgo, era el Dios Supremo. En el Concilio de Nicea, el mensaje fue editado, simplificado, domesticado. El Jesús místico se convirtió en un ídolo. El Cristo interior fue reemplazado por una figura lejana. La oración que antes era comunión directa se transformó en súplica y dependencia. Quemaron los textos gnósticos, silenciaron a los que recordaban, y en su lugar levantaron templos, altares y dogmas. Te enseñaron que eras un pecador, que debías ganarte el cielo, que Dios está allá y tú aquí abajo. Pero Jesús nunca habló de distancia, habló de unión, de recordar, de despertar. Y eso fue lo que la Iglesia no pudo permitir, porque un ser humano que recuerda su divinidad no necesita que lo salven. Pero el espejo ha vuelto a aparecer. Jesús nunca quiso que lo adoraran, quiso que lo recordaras. No vino a mostrarte lo que él podía hacer, vino a recordarte lo que tú también puedes hacer. Por eso dijo: aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo, y aún mayores. No hablaba de fe ciega, hablaba de reconocimiento, de conciencia, porque la mónada, la fuente, no tiene favoritos ni hijos predilectos, solo expresiones diferentes de la misma conciencia. Jesús fue el que recordó completamente. Tú eres el que está recordando ahora. Cuando él decía, yo y el Padre somos uno, no hablaba de privilegio, hablaba de identidad, de origen, de esa verdad que late en lo más profundo de ti, esperando ser reconocida. Jesús no era un puente hacia Dios, era un espejo, y todo lo que hizo, lo hizo para que tú te miraras en él y dijeras, eso también soy yo. El verdadero milagro fue recordar que el agua y él eran la misma cosa. ¿Y tú? Cuando recuerdas que no oras a la fuente, sino desde ella, empiezas a vivir el mismo mensaje que Jesús vino a entregar. Jesús no vino a fundar una religión, vino a despertar a los dioses dormidos, y tú eres uno de ellos. Ahora, cierra los ojos en respira. No estás hablando con nadie afuera, solo estás regresando a casa. La mónada no necesita palabras, pero si las dijera, sonarían así. Yo soy la fuente que habita en todo. Yo soy el silencio antes del pensamiento. Yo soy el que ve a través de tus ojos y el que escucha cuando oras. No tienes que pedirme nada, porque nunca te ha faltado nada. Todo lo que crees buscar ya está dentro de ti. Cuando dices Padre, no me estás llamando, me estás recordando. Y entonces, sin pedir, sin rogar, solo con un suspiro, la conciencia se abre y recuerdas, yo soy la mónada, yo soy el todo, yo soy lo que siempre he sido. Yo soy y en ese instante, la oración termina, porque ya no hay nadie orando, ni nadie escuchando, solo la unidad, reconociéndose a sí misma. No reces a Dios,
Ora desde Dios. Este es el Evangelio que no pudieron borrar. Si este mensaje ha llegado a ti, no lo tomes como una simple coincidencia. Escucha atentamente, porque tu conciencia está llamando a tu puerta, invitándote a un viaje de transformación profunda. Es el momento perfecto para abrirte a las señales que el universo te está enviando. Siente esa chispa dentro de ti. Es tu espíritu que anhela despertar, que busca una conexión más elevada y un propósito más claro. Has estado esperando esta señal, y aquí está. Si sientes en tu corazón que este es tu momento, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios: estoy listo para despertar. Ahora, cada comentario, cada like y cada suscripción es una luz que ayuda a que este mensaje de esperanza llegue a más almas que, como tú, están listas para su renovación espiritual. Gracias por ser parte de este despertar. Que tus bendiciones se multipliquen.